La fertilidad no siempre es un plan. A veces es una espera, una herida o un deseo que aún no tiene forma. Bienvenido al podcast Lucena Secolfes. Historias reales, conversaciones necesarias y respuestas científicas para entender, para sentir, para acompañar. Hoy tengo una invitada muy especial, que aparte es mi sobrina, la nieta del doctor Elkin Lucena, y además es nuestra médica ginecóloga y con temas de fertilidad, quien está a cargo de la dirección de Secolfes Científica. Pues Dani, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy contenta de estar acá, Mauro, gracias por la invitación. Pues para mí, obviamente es un honor participar en tu podcast como sobrina y también como médica para dar algunas luces de temas importantes. Bueno, yo creo que antes vamos a hablar del tema de prevención, pero antes de que empecemos sí me gustaría que me contaras un poquito qué sientes tener ese legado del doctor Elkin Lucena, hoy que representas todo al grupo Lucena Secolfes. Pues me hace demasiado feliz contar con esta vara tan alta que es el legado de mi abuelo, pionero obviamente en reproducción, como ya lo han oído pronto en capítulos anteriores, en nuestro país, en Latinoamérica, y pues parte de la historia de la reproducción asistida en el mundo. Para mí es un honor seguir sus pasos y pues de pronto también darle un pequeño twist con los aprendizajes que también mi padre me ha dado sobre la medicina preventiva, sobre la medicina anti-aging y poder como darle un nuevo enfoque a la medicina reproductiva, a la fertilidad desde el punto de vista más preventivo, que eso es como nuestra meta de hoy en día. Súper, yo creo que sí, tienes una vara muy alta, pero creo que lo has cumplido con creces. Ay, gracias. Y creo que pues esa sangre nueva en el grupo Lucena Secolfes ha sido muy importante. Ya que hablas del tema de anti-aging, cuéntanos un poquito porque acabas de llegar de España, de graduarte en un máster de anti-aging. Sí, ya digamos que con este background de saber pues de dónde vengo, pues mi familia, siempre me interesó pues obviamente el tema de la fertilidad y ahora pues con los ojos de la medicina preventiva, que es la medicina anti-aging, medicina que lo que busca es realmente sentar una base de hábitos saludables, de suplementación, de esquemas de ejercicio, alimentación, manejo del estrés, la importancia del sueño y todas estas cosas en nuestras hormonas, en nuestra fertilidad. Vi que hay un campo muy grande, digamos que en el punto de vista de la fertilidad y la medicina anti-aging, porque la fertilidad en sí es un signo de salud tanto del hombre como de la mujer. Y si yo trabajo desde la base, sentando este tipo de hábitos, suplementación, todas estas cositas desde un principio, y ya hay estudios que muestran que los resultados en temas de tasas de embarazo, tanto espontáneo como con técnicas de reproducción asistiva, mejoran si uno tiene una buena base de alimentación, si uno tiene un peso saludable, si uno duerme bien, si uno tiene todos este tipo de tips que podemos nosotros ayudar. Hiciste una muy buena introducción al tema que vamos a tratar hoy, que es de prevención, porque creo que aquí en Lucena Secolfes y como base de mi filosofía es la prevención, porque yo creo que es muy importante la prevención. Poder prevenir muchas situaciones de fertilidad antes de llegar a utilizar técnicas de reproducción asistida. Yo creo que la responsabilidad de nosotros como clínicas de fertilidad es eso, es prevenir. Y bueno, eso me abre el campo para que nos hables un poco el tema y nuestro programa sobre prevención, sobre todo a mujeres jóvenes entre los 20 y los 30 años. ¿Qué nos puedes contar de ese programa que tenemos en Secolfes? Entonces, un poquito como para introducción, que sí es importante como que la gente sepa, sobre todo las mujeres, que nosotras sí tenemos un reloj biológico, eso ya está completamente estudiado, que nosotras nacemos con, yo digo, el vasito lleno de óvulos y de ahí solamente gastamos a medida que nos vamos envejeciendo. Y es una única vez que nosotros producimos óvulos en nuestra vida, que es alrededor de las 20 semanas de embarazo, estamos en la barriga de nuestras mamás. De ahí nacemos,
desde que estamos en las 20 semanas producimos más o menos 7 millones, que son los que nos van a acompañar de ahí en adelante. Pero ya nacemos y ya solo quedan 2 millones. Y después llegamos a la pubertad, que es realmente el inicio de la vida reproductiva, y nos van a quedar una aprox de 400.000 óvulos que nos van a quedar pues de ahí en adelante. Entonces, cuando llegamos a la pubertad, lo que va a ocurrir es que con cada ciclo menstrual vamos a perder una cantidad de óvulos todos los meses. Y de esos óvulos, digamos que se llaman en ese ciclo menstrual, solamente va a ser uno, el que va a tener el potencial de madurar y es el que vamos a ovular en la mitad del ciclo y el que nos pueda embarazar, ¿no? Entonces, con cada mes hay más pérdida, y es hasta los 50 años que ese vasito que yo le digo ya se agota y pues empieza la menopausia, que ya es el fin de nuestra vida reproductiva y ya pues embarazo de forma natural no podemos tener. Entonces, sí, este tema está completamente ligado. Digamos que el factor que más afecta a nuestra reserva de óvulos, que es ese vasito, es la edad materna. Y en promedio es a partir de los 35 a los 37 años que ese gasto empieza a aumentar, no solamente en número, pero también en calidad, porque nuestro mismo proceso del envejecimiento empieza a hacer que la calidad genética de ese óvulo no sea igual y que tenga menor capacidad de crear un embrión genéticamente viable. Entonces, por eso, después de los 35 años tiende a ser más difícil embarazarse, más probable tener bebés con malformaciones congénitas o más probable tener abortos. Entonces, digamos que ese es el primer punto esencial. Si nosotros empezamos desde temprana edad, desde los 20, a mirar cómo está ese vasito, pues podemos tomar decisiones a futuro sobre nuestra fertilidad. Porque también, si bien el promedio son los 35 años, hay ciertas condiciones que hacen que ese vasito se gaste antes. Por ejemplo, pacientes que tienen insuficiencia ovárica prematura, menopausia precoz, pacientes que han sido llevadas a quimio, radioterapia, cirugías ováricas, también pacientes que tienen enfermedades metabólicas, diabetes, obesidad, las dietas en alto índice glicémico, el tabaquismo, alcohol, todas estas cosas son, digamos que factores que van afectando nuestra reserva ovárica con los años y que podemos ir modificando siempre y cuando lo detectemos temprano. Súper. Y bueno, ¿qué pruebas o qué exámenes se debería hacer una mujer entre los 20 y los 30 años? Porque yo considero que debería ser como una política de salud reproductiva, que ese examen que nos puedes contar en este momento sea un examen que se hiciera rutinariamente cada año para poder determinar cómo está su salud y sus condiciones de vida, ¿no? Que también estamos hablando un poco también, ahora hablaremos un poco más del tema de anti-aging. Pero ¿qué exámenes o qué pueden hacer esas mujeres en esa etapa de edad? Totalmente. Entonces, por esto salió nuestro programa de Madres del Futuro, que es precisamente como llamar a las mujeres jóvenes a que vengan y simplemente hacer unos exámenes que son sencillos para evaluar anualmente cómo está su potencial de fertilidad y con eso pues tomar decisiones. Entonces, para esto son realmente dos cosas fundamentales. La primera se llama la hormona antimülleriana, que es una hormona que tomamos en sangre en cualquier momento del ciclo. Lo que podemos hacer o lo que nos dice la hormona antimülleriana es que es una hormona que secretan las células como los óvulos inmaduros chiquitos que tenemos guardados. Entonces, hay unas, digamos que curvas de normogramas que nos indican qué valor de hormona antimülleriana es normal para cada rango de edad, porque obviamente entre más uno está grande o más crece, pues va disminuyendo. Entonces, importante saber que entre mayor, pues mejor, pero también si está muy alta, también nos puede llevar a pensar en enfermedades como el síndrome ovario poliquístico. Okay. Si está muy bajita, de pronto, pucha, puede ser una menopausia prematura, tenemos que estar un poquito más pendientes. Entonces, la hormona antimülleriana esencial. Digamos que en términos generales que sea mayor a 1.1 es la idea para decir que estamos bien, sobre todo en cantidad, porque realmente hoy en día no hay ningún marcador de calidad así específico, pero la hormona antimülleriana nos da una muy buena imagen.
Y la otra es una ecografía que hacemos cuando la paciente tiene la regla, que nos permite evaluar cómo están los ovarios en su pues, forma, si tienen alguna masa y esto, también calcular el volumen y hacer un conteo de folículos centrales, que es básicamente contar cuántas casitas de óvulos hay en cada ovario, que son los folículos que contienen un óvulo en cada uno. Y si tenemos más de 5 en cada ovario, uno puede decir que la reserva está conservada. Entonces, usando esos dos parámetros, más la de la paciente, y obviamente hacer una historia clínica juiciosa, mirar que tenga sus reglas normales, porque si la regla está alterada, pues ya también nos llama a diferentes desbalances hormonales, y recordar que la regla es un signo vital y que ese es el punto de partida, digamos, de todo. Correcto. Y cuando tú detectas o se detecta algún tipo de falla, tanto digamos que en la calidad de los óvulos, en la cantidad de óvulos, ¿qué posibilidades o qué opciones tiene la mujer para conservar su fertilidad a futuro, no? Entonces, cuando encontramos este tipo de exámenes con valores bajitos, a pesar de una edad, digamos, de 30 años, podemos nosotros, digamos, tener la oportunidad de que esa paciente preserve su fertilidad antes de que esta reserva ovárica ya esté inexistente. Entonces, pues la principal obviamente es la congelación o la vitrificación de óvulos, que pues la tenemos disponible acá. La podemos hacer en cualquier momento. Es digamos que un tratamiento que hoy en día, y gracias a la tecnología, la vitrificación, desvitrificación, tiene muy buen éxito, pero es una técnica que obviamente depende mucho de la cantidad de los óvulos. Entre más óvulos yo tenga, mayor probabilidad va a tener esa paciente de tener un hijo más adelante con esos óvulos. Entonces, por eso es tan clave hacerlo a tiempo, porque si yo ya me encuentro todos los parámetros en cero, pues puedo intentar hacer una congelación, pero puede que tengamos 1 o 2 óvulos y el pronóstico pues va a ser mucho más complejo. Hay una pregunta que siempre hacen, una pregunta muy curiosa que siempre hacen las pacientes es ¿cuánto tiempo pueden durar mis óvulos congelados? Bueno, entonces es una pregunta súper interesante, y hoy en día pues agradecer también a la tecnología, porque no sé si vieron hace una semana Sí. una noticia de el embrión más viejo que ha sido descongelado y ha logrado un embarazo, duró 30 años en el banco. Entonces sí, pues gracias a estas tecnologías lo que hacen es que permiten bajar la temperatura tan rápido que las estructuras o las células o los embriones no se congelan, no desarrollan cristales, que eso puede romper la célula, y quedan como detenidas en el tiempo. Entonces los óvulos pueden quedar el tiempo que uno quiera, 5 o 10 años, esperando pues a que sea el momento socialmente o financieramente deseado para poder lograr ese embarazo, lo cual es bien interesante. Súper. Y otra cosita es, digamos, ¿qué recomendarías tú? Estamos hablando entre mujeres jóvenes de 20, 30, 35 años, pero ¿qué recomiendas a partir de que esa mujer debería tener esa conciencia de venirse a hacer un examen anualmente? Pues yo creo que todos los ginecólogos del mundo deberían explicar este tema de la reserva Correcto. ovárica a todas sus pacientes, porque es impresionante la cantidad de personas que no lo saben, o las pacientes que hoy en día tienen ya 45 años y siempre me dicen, pucha, si yo hubiera sabido Me lo han esto, explicado. ¿cuánto Claro. hubiera dado por congelar mis óvulos a tiempo? Entonces esto es algo que tiene que ser universal, y que ojalá, pues, no sé, todas las EPS puedan cubrir la hormona antimuleriana, que es un marcador de fertilidad y que es algo esencial para el ser humano. Conocer su potencial reproductivo, ¿no? En mi concepto. Claro, yo también soy Eh, partidario de eso porque pues volvemos a lo mismo, es mejor prevenir que ponerse uno, lleguen a estas técnicas de reproducción que aparte de que son estresantes, son muy costosas Muy y costosas, que en tienen nuestro herramientas para país prevenir, ¿no? no las No las cubren los cubren. seguros, que yo tengo muchos pacientes que tienen que vender el carro, pedir un préstamo para poder hacer estas cosas. Entonces, qué mejor que uno pues Pudiera poder prevenir. prevenir totalmente. Entonces ya hablando, metámonos ya en el otro campo que es el anti-aging, ¿no? Lo que tú hiciste con tu máster, que está muy relacionado también con este tema.
¿qué tienen que hacer estas mujeres para conservar su fertilidad, para tener una conciencia de su vida saludable? ¿Qué deberían hacer? Totalmente. Entonces, pues primero siempre dejarse guiar de un profesional que esté muy informado en temas pues del anti-aging, que básicamente es medicina personalizada. Lo que hacemos es hacer una historia muy juiciosa, entender no solamente los antecedentes, las enfermedades de las pacientes, sino también qué comen, cómo duermen, su actividad física diaria. De esta manera nosotros podemos pedir unos exámenes que sean personalizados hacia los síntomas que tenga esta paciente, pedirle pues sus exámenes de fertilidad básicos, y ya con los resultados podemos hacer un plan personalizado, entonces que no solamente incluya no vuelva en un año, sino entonces revisar qué cositas de su día a día puede cambiar para optimizar este tema de la fertilidad. Entonces, por ejemplo, si come muchas azúcares refinadas, muchas grasas saturadas, pues cambiar a una dieta de estilo más mediterráneo. Dos, si están sobrepeso, obesidad, empezar un esquema de pérdida de peso para llegar a un peso que sea saludable, porque también sabemos que tanto el extremo de los pesos puede tener efectos negativos en la fertilidad. Dos, si no está haciendo ejercicio, pues el movimiento es esencial, entonces empezar con un esquema de actividad física dependiendo de lo que le guste hacer. Si está muy estresado, tenemos también el potencial de usar mindfulness, yoga, también suplementación, adaptógenos, todas estas cosas. Ya desde el punto de vista de la suplementación contamos con sueroterapias, antioxidantes, omega 3, vitaminas, todas son cositas que van sumando para construir óvulos sanos desde que somos más chiquitas, como tener esa base de hábitos que nos permitan tener una fertilidad mucho más funcional y prolongada. Sí, son cosas muy pequeñas que uno puede hacer desde temprano para prevenir muchas cosas, ¿no? Y no solo fertilidad, sino pues eso también está ligado a muchas enfermedades, ¿no? Exactamente. Entonces también detectamos enfermedades ginecológicas tempranamente, si hay miomas, si hay síndrome de ovario poliquístico, si hay endometriosis, todas estas cosas que se pueden detectar y con tratamientos dirigidos mejorar la calidad de vida de las pacientes, pero también tratar de mejorar sus desenlaces en fertilidad. Súper, Dani. Pues nada, pues yo quería invitarte a este podcast contigo y creo que van a ser varios que vamos a hacer juntos. Lo importante era eso, era como hablar un poco del tema de prevención y que hay cosas que se pueden hacer, que hay exámenes que se pueden tomar para mirar cómo se está y sobre todo prevenir desde temprana edad con todo lo que la ciencia hoy en día ofrece, tanto en la parte de antienvejecimiento como en la parte de técnicas de reproducción asistida como la vitrificación de óvulos. Creo que hay muchas herramientas para que esas pacientes que nos están viendo o tienen alguna preocupación en temas de fertilidad, pues empiecen a tomar acción en cosas muy pequeñas, porque tampoco es tan complicado. Simplemente sí, o sea, el hecho de educar a la paciente sobre su ciclo menstrual, que es normal, que no es normal, para que ellas mismas conozcan las mismas señales del cuerpo que te dicen esto está mal, estás en tu ventana fértil. Son temas tan básicos que la mujer deberíamos empoderar a nuestras mujeres y que ellas entiendan sus señales, que si el ciclo está alargado, que si está cortico no es normal, y que busquen a alguien que sepa estos temas para ayudar a encontrar qué es lo que está pasando, desbalances hormonales desde la raíz y a solucionarlos pues con un enfoque más holístico de todos los frentes y pues que ellas sean las beneficiadas a largo plazo. Entonces, Dani, yo creo que ya como para cerrar, como un último consejo que darías. Mi último consejo entonces sería pues vengan, chequéense, mírense cómo están sus niveles de hormona antimureriana, cómo están su conteo folicular, pero también cualquier señal que su cuerpo les esté diciendo que les preocupe del ciclo, temas hormonales, consulten porque sí puede haber algo de base que después tenga un impacto en su fertilidad. Sí, totalmente. Y yo creo que estos espacios son importantes, lo que tú dijiste anteriormente, y que yo también he notado mucho, es que a tu consulta llegan pacientes que
que no sabían de este tema y siempre dicen, ¿por qué no lo supe antes para haber prevenido? Entonces yo creo que estos espacios son muy buenos para poder educar y poder que la gente se entere de todos estos temas y que hay cosas que se pueden hacer. Totalmente. Así que Dani, te doy las gracias por estar acá. Mil gracias, Moro, es un honor para mí. Y bueno, participar. consulten a la doctora Daniela, que más experta que ella no hay. Aquí los esperamos los a esperamos todos. a que vengan y consulten sus posibilidades. Dani, muchas gracias por estar aquí.